Muy buenos días, estimados aprendices SENA. Les habla Luciano Evaristo Arizmendi Cárdenas, instructor Centro de Gestión Industrial, SENA Regional Distrito Capital, especialista en gestión, especialista en proyectos, tecnología, gestión de la producción industrial. En este video vamos a hablar del cálculo de la capacidad óptima de la planta de producción con tendencia creciente del mercado del producto. En proyectos de inversión vamos a utilizar la metodología de los precios corrientes. A este tema también en proyectos se le conoce como cálculo del tamaño óptimo de la planta. Para explicar este cálculo vamos a utilizar una simulación que tenemos en la siguiente hoja, donde la información fue tomada toda al azar y vamos a planear la planta para la elaboración de un producto líquido cuya medida técnica, cuya unidad de medida técnica son los litros. Entonces nos pasamos a la hoja de la simulación y en la hoja de la simulación dice capacidad óptima de la planta de producción con tendencia creciente del mercado en proyectos de inversión. Para hacer esta simulación necesitamos alguna información relacionada con la demanda potencial insatisfecha, con los tamaños posibles de la planta, con los costos fijos y variables del producto, con el precio unitario de venta del producto, con las inversiones y algunos datos que requerimos para la evaluación. La mejor alternativa de tamaño se seleccionará por el método del valor presente neto, el cual se aplicará a un tamaño de capacidad de 25.000 litros por año, a un tamaño de capacidad de 60.000 litros por año y a un tamaño de capacidad de 95.000 litros por año. El que dé mayor valor presente neto de esos tres será el tamaño óptimo. En cuanto a la demanda potencial insatisfecha, es un dato que se debe consolidar o calcular a través de un estudio de mercado, y esa demanda potencial insatisfecha va desde 14.000 litros en el año 1 hasta 95.000 litros en el año 5, siempre creciendo. Los tres posibles tamaños que se van a analizar son 25.000 litros al año, 60.000 litros al año y 95.000 litros al año, y conocemos los costos fijos y variables para cada producto o para cada unidad de producto en cada tamaño. En el tamaño A, producir un litro, el costo es de 1.500 y se reparte entre el 33.3% de costo fijo y el 66.7% de costo variable. Producir un litro en el tamaño B vale 1.350, de los cuales el 25.4% son costos fijos y el 74.6% son costos variables. Y en el tamaño C, producir un litro vale 1.300 con porcentajes de costo fijo del 23% y de costo variable del 77%. El precio de venta de cada litro, independientemente de cuál tamaño sea el óptimo, es de 1.800. Y para las inversiones conocemos la inversión que requiere el tamaño A, o para la producción de 25.000 litros por año. Entonces, para producir 25.000 litros por año se requiere una inversión de 10 millones de pesos. La inversión para el tamaño B y para el tamaño C se podría determinar igual que la A, cotizando las máquinas, los equipos y todos los activos que se necesitan para cada tamaño. Sin embargo, aquí vamos a utilizar una metodología para estimar la inversión del tamaño B y del tamaño C en función del tamaño a través de la fórmula que se presenta en la fila 31 utilizando un factor de escala. Este factor de escala generalmente contempla las economías de escala
que cambian a medida que cambia la capacidad de producción. A medida que cambia esa capacidad de producción, también cambia la inversión. No siempre cuando se duplica el costo de la inversión, se duplica la producción. A veces se duplica la inversión y la producción crece en más del doble. Esto se presenta cuando hay economías de escala. Cuando este factor es menor de 1 es porque hay economías de escala. Es decir, a medida que aumenta la inversión, aumenta la producción, pero la producción crece en un porcentaje mayor que la inversión. Cuando el factor es igual a 1 no hay economías de escala, y cuando el factor es mayor de 1 hay deseconomías de escala. Este factor se puede consultar en la literatura de procesos químicos, donde se encuentran tablas para las diferentes máquinas, equipos que se requieren para los procesos de fabricación. Sin embargo, no siempre conseguimos el factor para las maquinarias y equipos de la fabricación de todos los productos, y cuando no conseguimos este factor para la maquinaria y equipo de un producto específico, se puede utilizar la regla de los 6 décimos. Los invito a consultar la regla de los 6 décimos en internet, y la regla de los 6 décimos dice que ese factor de escala de economía es de 0.60. Aplicaremos ese factor para este desarrollo. En cuanto a los datos de la evaluación, tenemos el premio al riesgo o el porcentaje al riesgo, que lo vamos a considerar del 15%, y es la exigencia de rentabilidad que se le adiciona al dinero invertido en la planta por el riesgo que se corre precisamente de invertirlo. 5% es la inflación, será el porcentaje con el cual aumentemos precios de insumos y de productos. Con los dos se calcula una tasa que es la que se tomará como referencia para la evaluación. Entonces, una vez explicado los datos de la pequeña base de datos que tenemos hasta la fila 28, vamos a empezar el desarrollo, y lo primero que calcularemos serán las inversiones para los tres posibles tamaños, que ya dijimos que son 25.000 litros al año, 60.000 litros al año y 95.000 litros al año. En la fila 38, pues pasamos las capacidades, los posibles tamaños de capacidad, de los cuales uno resultará el óptimo. 25.000 litros al año, 60.000 litros al año, 95.000 litros al año, y para el tamaño A, o sea, para producir 25.000 litros al año, la inversión que se requiere es de 10 millones de pesos. La inversión del tamaño B no la conocemos, pero por la fórmula de la fila 31 la podemos calcular utilizando un factor de escala de 0.60, que ya expliqué de dónde sale este factor. Es la regla de los 6 décimos. Continuamos pues con los cálculos. Vamos a calcular la inversión. Acá lo que hice fue pasar el factor, y no es lo que debo hacer de pasar el factor, sino lo que debo es de calcular la inversión para el tamaño B y para el tamaño C. Empezamos con el tamaño B. Aplicamos la fórmula. I sub 0 es la inversión necesaria para el tamaño utilizado como base de referencia, y para este caso es 10 millones de pesos. Lo fijamos con la tecla F4 multiplicado por, abrimos paréntesis, y tenemos el tamaño de referencia. Es uno de los tamaños que vamos a analizar con respecto al tamaño de referencia. Entonces son 60.000 dividido entre el tamaño de referencia,
que son 25.000, lo fijamos, cerramos paréntesis al 94 elevado al factor de escala. Entonces nos da una inversión de 16.909.343 para el tamaño B y una inversión para la planta de tamaño C de 22.277.690. Una vez calculadas las inversiones, procedemos a calcular el flujo de fondos para el tamaño A. El flujo de fondos al final nos permitirá evaluar el tamaño A de los 25.000 litros por el método del valor presente neto. Entonces vamos a hacer el flujo de fondos para el tamaño A igual la demanda potencial insatisfecha. La inversión, es de 10 millones de pesos. La demanda potencial insatisfecha la tomamos de la base de datos, 14.000 litros el primer año, y para los años siguientes tendremos 25.000, 55, 75 y 95.000. La producción de la planta la tenemos que calcular en función de esta demanda potencial insatisfecha y en capacidad de la máxima capacidad de producción de la planta en el tamaño A, que serían 25.000 litros por año. Esa es la máxima capacidad de producción de el tamaño A. Entonces programamos un condicional y le decimos igual si este valor es menor de 25.000 y lo fijamos con la tecla F4. Si eso sucede, entonces punto y coma, tómeme la demanda potencial insatisfecha. De lo contrario, punto y coma, produzcame la máxima capacidad que puede la planta. Cerramos enter y entonces con el tamaño de 25.000 podemos atender los 14.000 del primer año que pide el mercado. Podremos atender los 25.000 del segundo año que pide el mercado, pero en el tercero, en el cuarto y en el quinto año solo podremos atender 25.000 cuando el mercado pedía 55, 25 cuando el mercado pedía 75 y en el año 5, 25 cuando el mercado pedía 95. Entonces la producción está limitada por la máxima capacidad de producción de la planta y en este caso del tamaño A, que son 25.000 litros por año. Vamos a traer el precio de venta. El precio de venta de cada litro, independiente de qué tamaño se escoja, es de 1.800. Estos son precios base año 0 y para los años de operación, que son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, tenemos que reajustar esos precios por inflación. Entonces tenemos 1.800 multiplicado por, abro paréntesis, 1 más la inflación, y la inflación es del 5% y lo fijamos con la tecla F4, cerramos y arrastramos. O sea que el precio reajustado por inflación para el año 1 ya es de 1.890 y para el año 1 el precio resulta de 2.297,31. Como ya tenemos el precio de venta por cada unidad en el año 1, que es 1.890, lo multiplicamos por las cantidades producidas y vendidas y entonces nos da el precio, el ingreso total por ventas. Este ingreso total por ventas lo arrastramos hasta el año 5 y ahora vamos a calcular los costos. Tenemos el costo por litro. Entonces vamos a mirar cuál es el costo de producir un litro. El costo de producir un litro en el tamaño A, que es el que estamos trabajando, es de 1.500 y reajustamos este costo, lo reajustamos
por la inflación para los años siguientes multiplicado por, abrimos paréntesis, 1 más el porcentaje de inflación que es el 5%, F4, cerramos, enter y arrastramos 1575 y el último año da 1914. Ese es el precio. Ahora, ese precio se debe descomponer porcentualmente en costos variables por litro y costos fijos por litro. Para ello aplicamos los porcentajes que nos suministran. Entonces el costo del litro es 1575 por el porcentaje de costo variable, y el porcentaje de costo variable en el tamaño A es del 66.7, lo fijamos y arrastramos. De tal manera que de los 1575 pesos, 1050 aproximadamente son costos variables. Ahora vamos a calcular los costos fijos por litro. Entonces tenemos el precio que es 5.575 por el porcentaje de costos fijos para el tamaño A, que es del 33. Lo fijamos con la tecla y F4 y arrastramos. De tal manera que este precio se descompuso en 1050 de costos variables. Este costo de 1575 se descompuso en 1050 de costos variables y en 524 de costos fijos. Como ya tenemos el variable por unidad y tenemos el número de unidades producidas y vendidas, podemos calcular el costo variable total del año, y ese costo será igual a 1050 multiplicado por la producción, que son 14.000 unidades, y arrastramos, y eso nos da el costo variable total. Entonces el costo variable es por cada unidad de producto, y el costo fijo es por la máxima capacidad productiva de la planta. Entonces el costo fijo será de 524.48 por litro, multiplicado por la máxima capacidad productiva de la planta, que son 25.000. Fijamos, enter y arrastramos. Entonces este es el costo fijo por año. Y si sumamos el total de los costos variables con el total de los costos fijos, obtenemos el total de costo total. Entonces 14 más 13, ese es el costo total, 27.819, y en el último año 47. Y el flujo neto resulta de restarle al ingreso total, el ingreso total, restarle el costo total, y observamos que en el primer año tenemos una pérdida de 1.359.000. ¿Por qué se debe? ¿A qué se debe esta pérdida? A que simplemente la planta tiene una capacidad de producción de 25.000, pero el mercado solo está pidiendo 14.000. Entonces estamos corriendo una cantidad de costo fijo total por los 25.000 litros, cuando en realidad no estamos produciendo sino 14.000, que es la demanda potencial insatisfecha para el primer año. Ahora, la inversión que hicimos para el tamaño A es de 10 millones de pesos. Le coloco signo negativo para indicar que es un egreso. Y ahora sí vamos a aplicar la metodología del valor presente neto, que lo que hace es comparar lo que se invirtió con las utilidades o las pérdidas que dejó el proyecto o la planta durante los 5 años. Estas utilidades están en pesos del año 1, pesos del año 2, pesos del año 3, por lo tanto no las podemos sumar. Para sumarlas debemos hallar sus valores equivalentes en el año 0, y para hallar el valor equivalente en el año 0 debemos llevar este valor al equivalente en 0, este valor al equivalente en 0, de tal manera que este valor se desplazará un periodo para llevarlo a 0, este se desplazará 2 periodos para llevarlo a 0, y así sucesivamente. Eso lo podemos hallar con una fórmula financiera
que dice que el valor presente es igual al valor futuro. Este sería un valor futuro con respecto a cero, dividido entre, abro paréntesis, 1 más la tasa, pero no hemos calculado la tasa en este momento. Fijo la tasa F4, no la hemos calculado, ya la vamos a calcular, al 94 elevado a el número del periodo, que en este sería 1, y es el desplazamiento que tengo que hacer hacia 0. Cuando esté en el otro tengo que desplazar 2 periodos y así sucesivamente. Vamos a calcular la tasa. Cuando calculemos la tasa nos da el equivalente real de este valor. Entonces la tasa se calcula, como aquí no hay financiamiento del proyecto, es como si todo lo hubieran aportado los socios, no hay préstamos bancarios, por lo tanto no se puede calcular porcentaje de aportes, porcentaje de préstamos, sino que es una sola inversión, y en ese caso la tasa se calcula como el equivalente al premio al riesgo más la inflación, más la multiplicación del premio al riesgo o porcentaje de riesgo por la inflación. Entonces tenemos una tasa de 20.000 y el valor presente de 1.300.000 es 1.125.000 de pérdida. Si fijamos esto, arrastramos y entonces nos da los valores presentes. El valor presente de 8.26 es 5.6, el de 8.68 es 4.93, el de 9 es 4, 9.11 es 4.2 y el de 9.57 es 3.72. Si sumamos todos esos valores, lo que estoy obteniendo es como la utilidad neta por la operación de la planta en los 5 años. Entonces sumo y observe que el valor presente de los 5 flujos, el valor presente de los flujos es de 17.493.771, que es equivalente a la respuesta que tenemos aquí. Aumento otro decimal para comprobar que la respuesta es igual. Entonces lo que hice fue hallar el valor presente de cada flujo, sumarlos, y este valor que hallé lo comparo con la inversión, es decir que yo gasté 7 y el proyecto en la operación de los 5 años y en valor presente me está retornando 17 millones de pesos. Este valor de 17 millones de pesos yo lo puedo calcular a través de una fórmula financiera, que es la fórmula del valor neto actual. Entonces en el valor neto actual me pide la tasa, punto y coma, y me pide los valores a los cuales voy a hallarle su valor presente. Los indico y observen que la respuesta es la misma. Esta respuesta y esta respuesta son las mismas. Y ahora sí, para hallar el valor presente, entonces sumo algebraicamente el valor presente de los flujos con las inversiones. Esta suma algebraica equivale matemáticamente a decir que lo que dejó el proyecto en la operación de los 5 años, que son 17.493.771, se restan los 10 de inversión y me queda un valor presente de 7.493.771. ¿Cuáles son en la evaluación financiera la interpretación del valor presente neto? Cuando el valor presente neto es positivo, como en este caso, me dice que la operación de la planta es rentable. Cuando el valor presente neto es igual a 0, me dice que se está ganando exactamente la tasa que quería uno ganarse, que es del 20.75. ¿Y qué pasa cuando el valor presente neto es negativo? Quiere decir que la operación de la planta no es rentable y estoy perdiendo. Entonces, como en este momento el valor presente neto es positivo, quiere decir que la operación del tamaño A es rentable. Sin embargo,
embargo, debemos calcular el valor presente del tamaño B y el valor presente del tamaño C para saber si alguno de estos tamaños me da un mayor valor presente a este, y el valor presente más grande corresponderá al que se escoja como tamaño óptimo de la planta de producción. Entonces, de esta manera hemos terminado con los cálculos de el tamaño A. Procedemos a elaborar los cálculos del tamaño B. La inversión para el tamaño B ya la calculamos acá, es 16.909. La demanda potencial insatisfecha es la misma. La arrastro. El precio de venta por litro del producto es el mismo. Vamos a ver para el tamaño B, precio de venta 1800. Por lo tanto, los reajustes serán iguales: 1800 multiplicado por, abro paréntesis, 1 más la inflación, que es el 5%, F4, cierro paréntesis, enter. Esta inflación del 5% correspondería a la inflación promedio de los próximos 5 años. Lo que se hace es que se averigua la inflación proyectada para el año 2, 1, 2, 3, 4 y 5, se suman y se divide, y con ese promedio se trabaja. Yo estoy asumiendo acá que el promedio es del 5 y reajustando precios por ese 5 da 1890, 1984, hasta llegar al último precio, que es 2293.31, y aquí me faltó calcular la producción con el tamaño de 60. Con el tamaño de 60 podemos atender la demanda insatisfecha del año 1, del año 2 y del año 3, y del año 4 en adelante el tamaño de la planta se queda corto, asumiendo que 60.000 es la máxima capacidad productiva del tamaño B, considerando los turnos que se tengan que considerar en la operación real de la empresa. Entonces programamos el condicional y decimos si este valor es menor de el tamaño 60.000, lo fijamos con la tecla 4. Si eso sucede, entonces escríbame la demanda potencial insatisfecha. De lo contrario, produzcame una cantidad igual a la máxima capacidad productiva, que en este caso son 60.000, y lo fijo y cierro paréntesis y le doy enter y arrastro. Entonces se atenderá con esa planta suficientemente la demanda insatisfecha hasta el año 3, y de ahí en adelante solo podemos producir la máxima capacidad productiva de la planta, que son 60.000, pero no alcanza para dar respuesta a toda la demanda potencial insatisfecha. Como ya tenemos el precio de venta por cada litro y tenemos la producción, podemos calcular los ingresos totales multiplicando. Entonces lo que hacemos ahí es que vamos a multiplicar el precio de venta unitario, que son 1890, multiplicado por la producción, que son 14.000, y me da 26 millones y pico, y arrastro. Ahora traemos el costo por litro. El costo por litro, ya dijimos que en el tamaño B ese costo por litro es de 1.350 y se divide en 25% aproximadamente de costo fijo y 74% de costo variable. Reajustamos el precio, entonces 1.350 por, abro paréntesis, 1 más la inflación que es del 5%, lo fijo con la tecla F4, cierro paréntesis y le doy enter, y el precio reajustado para el año 1 es de 1.417,50 y arrastro. Perfecto, 1.722. El costo variable por litro
el costo variable por litro, entonces le aplico los porcentajes. El costo por litro es de 1417, de los cuales hay un porcentaje que corresponde a costo variable, y ese porcentaje que corresponde a costo variable, según los datos que nos dieron, es del 74.6%. Lo fijo con la tecla F4 y arrastro. Entonces, de los 1.417 pesos, 1.057 serán de costo variable, o sea, por cada litro. Como ya conozco el costo variable por cada litro y conozco la producción, puedo calcular el costo variable por año. Entonces será 1.057 por las unidades producidas y vendidas en el año, que son 14.000, y entonces arrastramos hasta el año 5. El costo fijo por litro le aplicamos al costo por litro, que es 1.417, el porcentaje de costo fijo en el tamaño B, y ese porcentaje de costo fijo es de 25.4. Lo fijo y arrastro. Como comprobación, los costos fijos y los costos variables por litro me deben dar igual al costo por litro. Comprobémoslo. 0, 1.057 más 360, 1.417. Está perfecto. Borro. El costo fijo total entonces será igual al costo fijo por litro, pero aquí, como en el caso del variable, ya no tengo en cuenta la producción, sino la máxima capacidad productiva de la planta, y en este caso la máxima capacidad productiva de la planta es el tamaño B. Esa es la capacidad máxima de producción del tamaño B. Lo fijo por F4 y entonces me da el costo fijo total por cada año. Y ahora, si sumo el costo variable total con el costo fijo total, me da el costo total. Y arrastro y calculo el flujo neto. Para ello, del ingreso total resto el costo total, y entonces me dio negativo, lo que quiere decir que el primer año tenemos una pérdida de 9.947.000. En el segundo año tenemos una pérdida de 828, 26 millones de utilidad. En el año 3, en el año 4, 32 millones, o de flujo de fondos mejor, y 34 millones. Esto quiere decir que durante los 2 primeros años la planta arroja pérdida debido a que su capacidad de producción y la inversión fue para 60.000 litros. Sin embargo, el primer año solo se está produciendo 14.000 y 25.000, y aún en el año 3 queda un poquito subutilizada. Esa subutilización de los años 1, 2 son los que hacen que se tenga pérdida, porque con el costo fijo total para 60.000 solo se está produciendo 14.000 y 20.000 en los años 1 y 2. En el año 3 ya esa pérdida pues ya no se ve afectado, porque ya de los 60.000 se está utilizando una capacidad productiva de 55.000. La tasa se determina de la misma manera. Es igual a el premio al riesgo más la inflación más el producto del premio al riesgo multiplicado por la inflación, y entonces tenemos 20.75. Ahora la inversión de esta planta fue de 16.909. Le pongo signo negativo para indicar que es un egreso. Es el dinero que se desembolsó para poder construir y montar la planta, ponerla a operar. Calculo el valor presente de estos valores, que les voy a colocar color rojo, que son los flujos netos de operación, y hallo su valor presente. Aquí arriba lo habíamos hecho uno por uno y sumamos. Aquí lo vamos a hacer directamente con la fórmula que ya expliqué, que es la fórmula del BNA. Me pide la tasa. Los separadores de la función son punto y coma, entonces punto y coma, y le suministro
los flujos negativos, cierro paréntesis y le doy enter, y entonces me da que el valor presente de estos valores rojos sumado todo da 35, y ese 35 lo comparo con lo que gasté. Entonces 35 son los flujos netos que me dejó el proyecto en los 5 años expresados en pesos del año cero o valor presente, y a eso le resto la inversión en valor presente, que fueron 16 millones. Yo le digo le resto, pero como aquí esto está negativo, lo que hago es sumar algebraicamente. Entonces me da que el valor presente neto de el tamaño B es de 18 millones, mientras que el valor presente neto del tamaño A era de 7. Luego hasta ahora resulta ser un mejor tamaño el B que el A. Ahora desarrollamos exactamente los mismos cálculos, los vamos a desarrollar para el tamaño C, igual inversión del tamaño C. Entonces la inversión del tamaño C es 22 millones. La demanda potencial insatisfecha es la misma. Entonces la tomamos de la fila 8, demanda potencial insatisfecha, y arrastramos. En la siguiente vamos a calcular la producción. Entonces vamos a operar con un tamaño de 95.000, de tal manera que con ese tamaño se puede cubrir toda la demanda potencial insatisfecha del año 1, también del año 2, también del año 3, también del año 4, y alcanza para cubrir la demanda potencial insatisfecha del año 5. Entonces igual si programamos el condicional, si este valor es menor del tamaño, que son 95.000, y lo fijo con la tecla F4, punto y coma, escríbame la demanda potencial insatisfecha. De lo contrario, punto y coma, escríbame el tamaño de 95.000 y lo fijo con la tecla F4, cierro, enter, enter, y entonces obtengo que la producción es igual a la demanda potencial insatisfecha con la planta de 95.000. También aquí la producción es igual a la demanda, también aquí la producción es igual a la demanda, y también aquí la producción es igual a la demanda, lo que quiere decir que con esa planta sin ampliación ninguna puedo atender los 5 años la demanda potencial insatisfecha. Ahora lo que debemos mirar es qué valor presente me da esa planta. Entonces el precio unitario de venta, en este caso, ese precio unitario de venta del producto también es de 1800. Lo reajustamos por inflación, entonces es igual a 1800 por, abro paréntesis, 1 más la inflación, y la inflación es del 5%, lo fijo con la tecla F4, cierro paréntesis y arrastro, y ya tengo el precio reajustado. Le agrego un decimal si quiero, y ahora calculo el ingreso total. Es el precio de venta para el año 1, que es 1890, por la producción y ventas del año 1, que son 14.000, y arrastro para hacer los cálculos de los demás años. El costo por litro en el tamaño C, es de 1.300 pesos, el cual se descompone en 23% de costos fijos y 77% de costos variables, pero antes de aplicar esos porcentajes los reajusto por inflación, abro paréntesis, 1 más la tasa de inflación, y la tasa de inflación es del 5%, la fijo con la tecla F4, cierro paréntesis y arrastro, y obtengo los precios por litro reajustados. Ahora calculo el costo, los precios no, sino el costo por litro reajustado. Calculo el costo variable aplicándole al precio por litro o al costo por litro el porcentaje de costo variable, y este porcentaje de costo variable es del 77%, lo fijo con la tecla F4,
y arrastro. Eso quiere decir que los 1.365 pesos, 1.051 son costos variables. Como ya conozco el costo variable por litro, que es de 1.051, lo multiplico por el número de litros producidos y vendidos, y entonces me está dando el costo variable total. Y ahora voy a calcular el costo fijo. Para calcular el costo fijo, entonces al costo por litro le aplico su respectivo porcentaje, y ese porcentaje es de 23%. Lo fijo con la tecla F4 y arrastro. Como comprobación, al sumar este más este me va a dar 1.365. Comprobémoslo. Este más este, 1.365. Perfecto, borro. Ahora el costo fijo por año será igual a 314, que es el costo fijo por litro, multiplicado por la capacidad de producción del tamaño C, que son 95.000 litros. Lo fijo con la tecla F4 y arrastro. Y calculo el costo total. El costo total es la suma del costo variable total más el costo fijo total. Arrastro y eso da 157 millones en el último año. Por diferencia saco el flujo de fondos, entonces a 26 millones, que es el ingreso total, le resto el costo total, y entonces me da una pérdida de 18 millones en el primer año, de 9 millones en el segundo año, y a partir del tercer año hay flujo de fondos positivo. Entonces, para calcular este flujo de fondos positivo, o mejor, para calcular todos estos, para considerar mejor todos estos flujos de fondos, los debo comparar con la inversión neta. Y la inversión del tamaño C, en este caso la coloco negativo, fueron 22 millones de pesos. La tasa se calcula de la misma forma y es igual a el premio al riesgo más la inflación más el producto del premio al riesgo multiplicado por la inflación, y me da una tasa de 20,75. Ahora calculo el valor presente de los flujos netos de operación, que les voy a colocar color rojo, y calculo su valor presente, es decir, el valor presente de este, y lo sumo. Hay una fórmula que me calcula el valor presente, como ya lo expliqué en los anteriores, y además de calcularme el valor presente, me lo suma, me pide la tasa. El separador de argumentos es el punto y coma. Tomo, ya tomé la tasa, ahora tomo los valores, cierro paréntesis, y entonces ese es el valor presente de los flujos que me dejó el proyecto en los 5 años, pero representado en un solo valor y en pesos del año 0. Y hago la suma algebraica entre lo que gasté en inversión y los flujos netos que me dejó el proyecto. Hago la suma algebraica. Cuando estoy haciendo la suma algebraica, lo que estoy haciendo es que estoy restando del valor presente de los flujos la inversión, y me quedaron 8 millones. Ahora en este cuadro traigo el resumen del valor presente que me dejó el proyecto A. El valor presente que me dejó el proyecto A es de 7.493.771. El que me dejó el tamaño B es de 18.292.000, y el que me dejó el tamaño C es de 8 millones. Entonces el que tiene mayor valor presente neto es el tamaño B. Por lo tanto, el tamaño óptimo de la planta de producción o tamaño óptimo del proyecto es el tamaño B, correspondiente a una capacidad de producción de 60.000 litros por año. Muchas gracias por la atención prestada.
Recuerde que les habló Luciano Evaristo Arizmendi Cárdenas, instructor del Centro de Gestión Industrial, SENA Regional Distrito Capital, especialista en gestión, especialista en proyectos, tecnología, gestión de la producción industrial. Hasta pronto.